Buenas, soy Maelstrom Fanfic, espero que si les gusta me dejen un like. Y suscribirse. Amigos, si les gusta denle like y suscríbanse, no cuesta nada, es gratis. Capítulo 4. La ciudad que elevó el dragón. El grupo de personas seguía sin habla dirigiendo sus miradas a la espalda del rubio, quien comenzaba a incomodarse. Tanto Momoko como Aku estaban en un estado similar al saber que fueron escoltadas al reino de Ran por nada más ni nada menos que el rey en persona. Por su parte, Mirahane simplemente se cubría la boca evitando reírse ante la expresión colectiva. Siempre le divertían esas caras perplejas. El rubio negó una vez más antes de suspirar. Comenzó a avanzar en medio de los soldados, quienes seguían manteniéndose firmes, algo preocupados por la mirada seria que llevaba su rubio líder. Cada paso que daba los ponía algo nerviosos. Al joven comenzó a verificarlos dando miradas discretas a los hombres novatos. Dijo sin ninguna intención al tiempo que seguía, dejando a los jóvenes un poco tensos a sus palabras: ¿No eres de los que toma a los novatos? ¿Ha pasado algo en mi ausencia, Yamazaki, Taich, Capitán Yamazaki? Las féminas ninjas pudieron ver claramente al hombre frente al hombre bigotudo. Era de composición sólida, altón tal vez de 1,80 o incluso más, piel bronceada, cabello color blanco opaco que fluía hacia atrás en forma de picos, dejando algunos mechones enmarcar su cara, ojos color negro con algunos brillos rojos que destellaban ocasionalmente. Vestía un traje de cuerpo completo, teniendo como colores primarios el azul marino, el gris y el dorado. Prácticamente todo su traje contenía azul, siendo este, al parecer, hecho a la medida, pues a simple vista ajustaba perfectamente, demostrando un físico sumamente trabajado. Los detalles y bordados en forma de líneas que pasaban por los brazos, cadera y piernas, en los bordes protecciones doradas resaltaban, dándole al traje un aspecto ostentoso, pero obviamente preparado para la batalla. Yamazaki Steiner, humano, capitán del escuadrón del muro este. El hombre miró directamente a su superior y sonrió levemente. Nada digno de mención, Taich-sama, comandante general. Sus palabras provocaron un efecto poco usual en el escucha, pues saqueó una ceja dudoso por esas palabras. Ya deja de hacerte el payaso, Steiner, fueron sus palabras que provocaron que el sujeto, hasta hace unos momentos firme y serio, comenzara a reír con estrepitosa fuerza. Perdón por eso, Kureiji, loco, solo que quería ver la expresión en sus caras. No entendiendo el significado de esas palabras, el rubio, con sus hombres prácticamente orinándose encima, pasó luego su mirada a sus acompañantes, quienes se encontraba con los ojos abiertos de par en par, con las mandíbulas ligeramente abiertas, al tiempo que Mirahane luchaba con toda su voluntad con tal de no tirarse a reír. El muchacho suspiró, se llevó la mano derecha a la frente y la deslizó por su cabello. Bien, ¿qué más da?, murmuró sin saber exactamente qué pensar de las acciones de uno de sus hombres de confianza y las reacciones de los que ahora eran sus subordinados. ¿Saben qué? No importa, ustedes, señaló a ambos grupos de guardias quienes se mantuvieron atentos, ayuden a estas personas, código 001, ¿entendieron? Las dos tropillas, de 5 integrantes cada una, respondieron con una y totalmente claro, por lo que avanzaron a proceder. El comandante general observó trabajar a los jóvenes, los cuales tomaron las pertenencias de los recién llegados, aquellas pocas cosas que fueron capaces de recuperar después de la destrucción de su hogar. También vio cómo ayudaron al anciano Doko y a su protegida, quienes se veían agradecidos por las acciones. Las únicas que no se movieron de su lugar fueron sus féminas acompañantes. Mirahane-san, es un placer volver a verla, no la esperábamos tan pronto, comentó cordial Yamazaki. Con sus palabras algunos de sus subordinados se detuvieron en seco para empezar a admirar asombrados a la belleza de pelo blanco, quien pasó por alto esas acciones, internamente feliz de que su sola presencia entorpeciera a los entrenados jóvenes. Se presentaron un par de contratiempos, por lo que terminé topándome con Naruto-kun, pronunció viendo de reojo a los guardias, quienes ocasionalmente chocaban los unos contra otros al perderse observándola. Kun, veo que avanzaste en el viaje de regreso, comentó divertido al ver la expresión de vergüenza en la cara de la muchacha. Sin embargo, la diversión no le duró mucho cuando sintió un escalofrío recorrerle la espalda para observar a Mira, quien le dirigía una aterradora mirada. Por unos instantes se le formó un nudo en la garganta, presa del miedo. Digo, ¿quiénes son ellas? Señaló a las Nukenin de Kiri, las cuales seguían algo aturdidas por lo que acababan de presenciar, viendo a los guardias hacer su trabajo. Suspiro de alivio cuando la atención de la peliblanca fue desviada. Él era alguien poderoso, pero no tan idiota como para tratar de enfrentarla una vez que se había enfadado. Francamente no era un suicida. Momoko rememoraba los acontecimientos sucedidos.
se dirigió a un país que supuestamente se encontraba en decadencia de todo tipo. Observó la que podría ser por mucho la ciudad más grande que jamás haya vista, incluyendo la capital de Mizunokuni, país del agua. Se enteró que se trataba de la ciudad real de Ran y que quien las guió hasta allí era, aparentemente, el rey de la misma. Ahora se encontraba observando a los soldados que cargaban las cosas y guiaban a los civiles dentro de las grandes murallas, los cuales ocasionalmente le dirigían la mirada por unos instantes antes de voltearse ruborizados, cosa que era nueva para ella al estar tan poco familiarizada con su parte femenina. Los analizó un poco más, siendo su atención atraída fuertemente por sus poco comunes ropas. Se encontraba totalmente cubiertos por una gran capucha de distintos bordados y detalles, dejando apenas visibles sus rostros, por el hecho que no estaban del todo puestas, siendo de color azul profundo en su totalidad. Llevaban unos pantalones que parecían ser de tal más liviana sin ningún tipo de adorno por otro lado. La capucha se encontraba cerrada por dos cinturones de cuero cruzados formando una X, debajo de estas se encontraba una faja totalmente roja, la cual suponía servía para evitar fricción y añadir movilidad. Arriba de esta, en el área del vientre, se encontraba una pieza de armadura que a simple vista parecía delgada, por la forma en la que se movían sabía que claramente era muy flexible. Llevaban dos hombreras, una de metal y la otra de cuero, las cuales se sujetaban por correas que pasaban en forma de cruz por el pecho. Algunos portaban una o dos coderas de metal para mayor protección. Al final de las mangas se encontraban brazaletes de lo que parecía ser hierro, muy duros a simple vista, divididos en secciones para que no fueran opresivos y con forro interno de piel para evitar incomodidad. Complementando el traje, todos tenían botas altas con punta de metal junto con diseños en los bordes similares a los de la capucha. ¿Integrantes del escuadrón del muro este, los guardias visten con tanto lujo?, se preguntó la Kunoichi, pues en sus años de ver todo tipo de cosas nunca se había topado con semejante forma de vestir. Parecía ser más una carga que cualquier otra cosa, una mera excentricidad con la finalidad de verse bien. Sé lo que piensas, escuchó a su lado, reconociendo la voz como la de su guía. No son solo excentricidades, cada componente de esa vestimenta tiene un propósito fijo. Está específicamente diseñada para la batalla, hecha con el mejor material y creada con el fin de proteger a mis hombres. Naruto se dio la vuelta, quedándose mirando a la zona central de la ciudad donde las altas estructuras eran claramente visibles. Mira, Steiner, les dejo la introducción de estas señoritas a la ciudad. Tengo cosas que hacer. Antes de que alguno pudiera replicar, comenzó con su avance, pasando entre la multitud de personas que le reverenciaban de distintas formas al pasar. Algunos lo saludaban demostrando un alto grado de respeto, otros incluso se arrodillaban. Sin embargo, él les respondía con un saludo y una sonrisa. Vamos. Vamos. ¿Por qué tan serios? Alégrense. Varias, si no es que todas las personas se sorprendieron cuando el rubio las levantaba al pasar e incluso las saludaba de mano. No tienen por qué ponerse formales, vamos, saben que eso no me gusta. Un espectáculo raro de ver. Alguien a quien le era dado tanto respeto iba por allí como si nada, jugando con los niños que pasaban o hablando con los civiles normales. No se asemejaba nada a algo que hubiera visto. Raro, ¿verdad? La voz del hombre, Yamazaki como lo llamaron, le trajo de nuevo a la situación actual, notando cómo el varón le dedicaba una pequeña sonrisa. Mi nombre es Yamazaki, soy uno de los capitanes de la Armada General del Reino, pero si lo desean pueden llamarme Steiner, la mayoría me conoce bajo ese apodo. Se presentó sencillamente el hombre, creando una pequeña y sutil sorpresa en la espada china, debido tanto a su alto rango como a su peculiar sobrenombre. Mi nombre es Momoko, antigua kunoichi de Kirigakure no Sato y de los Shinobi Gatana Nananin SH. Por otro lado, esta joven de aquí es Aku, mi hija adoptiva, declaró sin rodeos, provocando una mirada extrañada del hombre, levantando ambas cejas al tiempo que su boca se mantenía ligeramente abierta. Tosió un poco una vez que pudo recomponerse. Tenía que averiguar más sobre esa declaración, pero claramente lo haría a su debido tiempo. Se dirigió nuevamente a las desertoras de Kiri solo para notarlas, observando el extraño cuadro que apenas se alcanzaba a distinguir, a su comandante saludando animosamente a quien quiera que le saludara. En mi vida he visto todo tipo de personas importantes, desde el daimyo de Mizunokuni, los altos mandos, nobles y gente asquerosamente rica siendo transportados con todo lujo por donde pasaban, rodeados de escoltas y con todo tipo de lujos, sin dejarse ver por cualquier persona normal, pero él va por allí, saluda a la gente, lo conocen, habla con ellos. Sinceramente es difícil pensar que es un rey. Fueron las palabras sinceras que salieron de la boca de la pelinegra mayor. El ver a alguien con el título de monarca salir de su palacio, más aún, salir de su reino.
ser tan querido por la gente al punto de postrarse por voluntad propia, como sea que haya llegado al poder al parecer se lo merecía. El albo por su parte, sonrió, entendía perfectamente lo que pasaba por la mente de la mujer, no era algo difícil de suponer cuando ves a alguien llamado Rey recorriendo las calles sin ningún reparo o escolta. Sus pensamientos se detuvieron al ver cómo la peliblanca conocida como Mirahane se acercaba, fijando sus ojos en el rubio que terminaba de desaparecer. Eso es porque realmente no es un rey. Tanto la Yuki como la Momochi vieron extrañadas a la joven que seguía en la misma posición, observando las enormes estructuras lejanas. Viendo la duda en ambas recién llegadas, el hombre de gran estructura decidió hablar. Kureiji no porta sangre real en sus venas, ningún título de nobleza, no posee un trono, incluso te puedo decir que llegó a esta ciudad hace tan solo un par de años. Los ojos tanto de madre como de hija se ampliaron ante tal conocimiento. Sí, ¿cómo es que lo llaman rey sin tener ninguna conexión con la realeza? No. La razón es muy sencilla. El pueblo, señaló a todas las personas las cuales simplemente seguían con su día usual sin mayor problema, algunos de ellos saludaban a los recién llegados ocasionalmente, las personas cotilleaban, reían, compraban. En pocas palabras todo parecía un punto de absoluta paz. Esta ciudad no era nada parecido a lo que es hoy en día. Esta tierra era en un principio una extensión del desierto de Kaze no Kuni, país del viento, situada dentro de Kawa no Kuni. Sin embargo, desde tiempos ancestrales, fue gobernada por el linaje real de Ran, para ser más precisos todo lo que es actualmente territorio tanto del país del viento como el de los ríos, fue originalmente parte de este reino. Conforme fue avanzando en su relato, también comenzó a caminar siendo seguido por sus escuchar y por la peliblanca. El grupo recibía algunos saludos muy animosos e incluso los soldados, que al parecer se encontraban en cada esquina, ofrecían respetos, dando a entender a las originarias del país del agua que estaban al lado de gente importante. Conforme pasó el tiempo el reino fue decreciendo hasta convertirse únicamente en un oasis dentro de la extensión de arena, reducido a un pueblo neutral que a diferencia de las naciones más grandes era regido por una monarquía. Por algún motivo, Steiner se detuvo momentáneamente, se dio la vuelta y quedó justo frente a ambas pelinegras, aún queriéndose ver como neutral, que yace aquí mismo, la legendaria Rinjaku, vena del dragón, que únicamente puede ser controlada por las mujeres de la familia real. Por momentos el sonido de los alrededores pareció esfumarse ante la mención de aquel poder, uno que trascendía muchas más cosas que la mayoría pudiese imaginar. Hace algún tiempo este poder trató de usarse con fines oscuros, por quien en aquel momento ostentaba el puesto de primero ministro. Allí es donde él hizo su aparición. Una vez más, el peliblanco retomó el paso dando un además para que le siguieran nuevamente por las amplias calles de ese sector, antes de que este hombre, un tal Anroku-san, pudiese poner en marcha sus planes. Fue frustrado por Naruto. Una vez que se encargó del problema, le dio una nueva visión a los habitantes de este lugar, siendo reconocido como un símbolo de nueva prosperidad. Creó la fuerza militar en su totalidad y se le otorgó el rango de comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Ran, nombre que consideramos exageradamente largo, razón por la que le decimos simplemente Stage. Continuaron avanzando, sin mucho detenimiento por parte de los residentes del lugar, incluso la espada china no prestaba atención alrededor, enfocada en la historia que se le relataba. Al contrario de su mentora, la Yuki fijaba su mirada en todos lados, notando los cambios de arquitectura obvios, con diseños que jamás había visto en su vida. Incluso tras los sucesos ocurridos ya hace 9 años, este reino vio la luz a través de él, el hecho de que todos podemos convivir en paz. El hombre se detuvo repentinamente y extendió la mano hacia el frente, dejando a sus acompañantes ver un espectáculo que las dejó sin aliento. Una mujer sumamente pálida atendiendo un puesto de helados, un sujeto de unos 3 metros vendiendo fruta, un grupo de muchachas con distintos colores de piel cantando en una pequeña plaza acompañadas por hombres con cuernos cuya mitad inferior era la de algún animal, además de barbas de distintos tamaños los cuales tocaban armoniosamente algún tipo de flautas o instrumentos de viento similares. Una tierna pareja flotando a casi 1 metro del suelo con bolsas en ambas manos, una quintilla de varones con cabello largo y orejas puntiagudas riéndose a costillas de un chico totalmente rojo, unos niños jugando con lo que parecía ser un orbe de color celeste. Permiso, Aku sintió un brusco empujón a su lado derecho. Cuando se volteó la mirada encontró a 3 hombres de baja estatura, similar a la del viejo Doko, que caminaban en fila llevando sobre sus cabezas una enorme viga de acero. Con pasos curiosos avanzaron hasta desaparecer entrando en un edificio. Del salieron un par de sujetos con su mitad inferior igual a la de los caballos, los cuales al parecer negociaban con unas espadas.
Por su lado pasó un chico de altura promedio, un extraño sombrero el cual dejaba entrever algunos curiosos mechones rubios, vestimentas peculiares de color verde y extrañas orejas puntiagudas. Llevo prisa, lo siento. Perdón. Iba diciendo ya que chocaba en más de una ocasión debido a la gran pila de cajas que llevaba en brazos, una de las cuales cayó a pies de la joven portadora de Liton, la cual la levantó para ponerla en la cima de dicha pila. Gracias. Oyó decirle apresurado mientras retomaba su paso. Las mujeres de Kiri siguieron observando todo en un estado de shock. Seres con cuernos, con alas que sobresalían de su espalda, colas, piel de todos los colores, alturas sumamente diversas, diferentes complexiones, todo era tan diferente. El alguna vez decadente reino se convirtió en Neoran, el lugar donde todos son bienvenidos, el punto de unión, el lugar donde se unen las razas. Ambas Nukenin no daban crédito a lo que observaban. ¿En qué sitio se habían metido? Caminaba sereno por todas las calles, seguía siendo saludado con tanto honor y respeto como al principio, pero aún seguía pidiéndole a la gente que no lo hiciera. Nunca le gustó que la gente fuera tan respetuosa y formal con él, se sentía raro. Sabía que la mayoría hacía esto para expresar su agradecimiento, ya que todo cambió desde su llegada y posterior reformación de todo el reino. Cosa que le hizo ganarse el título de rey, lo cual no estaba muy lejos de la realidad ciertamente. Si uno revisaba la línea de mando, actualmente se encontraba en la segunda posición de poder. Suspiró para sus adentros después de despedir a un grupo de niños que lo habían rodeado preguntándole un montón de cosas, saludándolo y haciendo un montón de alusiones a unos tales rumores que crecían por toda la población sobre hazañas que hasta ahora ni siquiera sabía que había hecho, como que él solo destruyó una armada invasora que se acercaba por las costas, que eliminó un ejército entero con un movimiento de su espada, o que los Kage, sombra, de las 5 grandes naciones tenían terror de enfrentarlo en una batalla, etcétera, etcétera. Bueno, él no dudaba ser capaz de cualquiera de esas cosas, estaba seguro que de proponérselo podría realizarlas todas sin mucho esfuerzo. No es como si realmente no hubiera hecho un par más, pero eso no tenía por qué darse a conocer públicamente, ¿cierto? Siguió por su camino tranquilamente, entrando a una zona menos poblada, encontrándose a sí mismo frente a una estructura enorme. Sus proporciones dejaban claro que no era un sitio cualquiera, pues si bien su altura era menor a la de las torres circundantes, típicas y parte de la ciudad original, el espacio que ocupaba era varias veces mayor. Poseía 4 grandes torres ubicadas en cada una de sus esquinas, siendo estas conectadas entre sí por grandes y gruesos muros, cada uno de ellos imponente, con un diseño neoclásico con algunos toques góticos, con la misma gama de colores utilizados en el resto de las construcciones. La única diferencia es que en este lugar predominaban los colores suaves. Por fuera, se encontraba rodeada por algún tipo de muralla, como una simple muestra para mantenerse a una distancia prudente, sencillamente como apariencia. Después de todo, cualquiera podría darse cuenta que era ese lugar. Se acercó a paso lento, pasando por el muro exterior. Entre este y la estructura se encontraba un enorme jardín, lleno de flores y árboles de todo tipo, muy hermoso a simple vista, pues la luz solar le brindaba un extraño y único resplandor, enardeciendo la belleza natural del sitio. Avanzó por el camino marcado, creado de manera sencilla al igual que las calles de todo el reino. Su atención fue llamada cuando escuchó el sonido de los cascos de caballo golpear el suelo en un elegante trotar. Enfocó su mirada al frente, logrando divisar un punto que cada vez aumentaba su tamaño hasta el punto en el que alguien, o algo, fue totalmente visible. Se trataba de un ser de gran tamaño, porte fuerte, llevaba una plateada armadura que cubría prácticamente todo su torso y brazos. Los únicos puntos descubiertos de estas dejaban apreciar que portaba debajo de dicha protección una cota de malla. Su cabeza fue cubierta por un casco, dejando únicamente apreciar el fluido cabello rubio que se deslizaba por su espalda, en la cual se encontraba bien colocado un arco con su portaflechas, ambos sobre un escudo que prácticamente abarcaba la totalidad de la misma. Sin embargo, lo más destacable, algo que cualquiera que lograse ver al ser frente a él apreciaría y a más de uno dejaría en shock, era su parte inferior, la cual era idéntica a la de un caballo de pelaje castaño, por lo que se podría apreciar pues igualmente cubría la parte superior de este con una armadura. En su costado izquierdo se encontraba una vaina de espada con un mango de detalles plateados, la cual destelló levemente con la luz con rapidez. El ente se retiró el casco, mostrando su tez clara en igualdad de sus ojos color jade. Parecía algo sorprendido, mas no evitó que llevara dicha protección por debajo del brazo izquierdo, posara su puño a la altura de su corazón y se arrodillara mientras bajaba su cabeza. Salve, Sama.
Proclamó con fuerza para levantar la vista, encontrándose con el rubio el cual negaba con la cabeza. Al principio me pareció gracioso, pero ahora podría jurar que incluso es molesto. El joven estiró su mano a la cual el hombre mitad corcel dio un visto dudoso el cual no tardó en cambiar. Por sorprendente que fuera, el ojiplata no tuvo problemas en ayudarle a levantarse dado que su altura combinada con su fuerza lo hacía relativamente fácil. Ha sido ya un tiempo, Arsen. El joven apretó la mano del hombre bestia y la sacudió a modo de saludo dejándolo un poco perplejo. Arsen Centauro, miembro de alto rango de la división externa. Rápidamente el centauro sacudió su cabeza para inmediatamente volver a posar su mano sobre su pecho. Lo siento mucho. No esperábamos su regreso tan pronto, mi señor. Usted merece una mejor recepción que esto. Gritó algo entrecortado provocando que una gota de sudor bajara por la sien de Naruto al tiempo que negaba sus palabras. No tienes por qué hacer esto. Sigo sin entender por qué todos se comportan así, ni que fuera tan especial. Con las despreocupadas palabras del rubio los ojos del centauro se agrandaron y su rostro expresó un rictus que desprendía total incredulidad. No diga eso, mi señor. Su vida y presencia valen cientos, no, inclusive miles veces la de todos dentro de este reino. Declaró, cualquiera podría pensar que esto era una exageración, pero la sinceridad de sus palabras se palpaba claramente. Este ser realmente creía lo que acababa de decir, pues imprimía sus pensamientos sobre su señor, quien los rescató del caos y la destrucción. Tan ensimismado estaba en su admiración que no vio el puño que se estrelló directamente en su rostro, trastabilló por la intensidad del golpe sintiendo como algo se deslizaba desde sus fosas nasales, sangre obviamente, mientras la sorpresa e incredulidad poblaban su rostro. Mi señor, trato de hablar más. Una vez recompuesto se encontró con la penetrante mirada del proclamado rey. Con algo de fuerza el joven guerrero lo tomó del cuello de la armadura obligando a que ambas miradas se cruzasen. Escucha atentamente, Arsen, nunca vuelvas a decir una estupidez así, ¿entiendes? La vida de cualquiera aquí es tan o más valiosa que la mía y no quiero oírte decir nada similar de nuevo, ¿comprendes? El ser no pudo contestar al ver aquellos ojos proyectantes de una mirada que haría estremecer hasta el más valiente de los guerreros, los míticos ojos únicamente poseídos por aquellos que ganaron el favor de los legendarios dragones. Yo, lo entiendo, mi señor. La severidad y enojo infundidos en la poderosa mirada desaparecieron de repente, dando la sensación de una extraña comodidad que irradiaba el originario de Konoha. Bien, eso está mejor. Ahora una última cosa, por favor, deja de llamarme mi señor, ya es lo suficientemente extraño que me digan rey. Mi nombre es Naruto, no más no menos. Su tono le indicaba al caballero que no podía objetar nada, un argumento definitivo por lo que solo bajó su cabeza en señal de aceptación. Así será, Naruto-sama. El nombrado simplemente suspiró, por lo menos era un avance. Sin otra cosa que decir le indicó a su fiel caballero que le siguiera mientras caminaba admirando la belleza de su jardín personal, aspirando el dulce olor de las bellas flores que tanto le costaron conseguir, pues la variedad no se limitaba a la botánica humana. Dime, ¿algo importante ha ocurrido en mi ausencia? Preguntó ligeramente, siguiendo el protocolo establecido desde que se le fue impuesto su título, tomando con guardia baja al centauro el cual limpiaba el flujo de líquido vital de su rostro. Rápidamente trató de reincorporarse con tal de rendir un informe conciso. No mucho digo, Naruto-sama, las líneas de comunicación que solicito ya están totalmente activadas, así que los cuarteles del norte y el sur pueden mantenerse en contacto ininterrumpido. Las tropas generales han adquirido los números deseados como estaba previsto, los nuevos reclutas se encuentran en entrenamiento y las tropas de exploración están partiendo en estos momentos. Conforme las palabras salían del ser en armadura, Naruto sonreía. Las cosas iban a giro de rueda, no tardarían mucho tiempo en revelar la verdadera influencia que tenía en el mundo. No le agradaba del todo, pero ciertamente le ayudaría. Necesitaba encontrar los objetos restantes antes de que cayeran en manos equivocadas, sin mencionar los raros movimientos que comenzaban a sentirse en ciertos lugares. Siguieron el sendero marcado con tranquilidad. Incluso el llamado Arsen disfrutaba del lugar tan pacífico que había creado su líder con tanto esmero. Sin embargo, se detuvo cuando la atmósfera dio un giro repentino creando una sensación de miedo y rigidez que solo significaba una cosa. Volvió su mirada al suelo notando como un área en específico se encontraba desprovista de cualquier tipo de vegetación, dando lugar a lo que parecía ser cemento o algún tipo de roca de construcción, la cual se abría paso dentro de la tierra formando una especie de entrada oscura de la cual emanaba un sentimiento espectral. Naruto-sama. El centauro se confundió cuando su superior se encaminó a aquel lugar sin ningún tipo de expresión, tan solo se acercaba a paso lento.
Poco a poco un sonido hizo eco, el golpeteo en la tierra fue creciendo acompañado por una creciente vibración en el mismo. Se escuchó con claridad un gruñido el cual repentinamente se convirtió en un poderoso rugido seguido del inconfundible sonido de algo enorme acercándose, un brillo rojo se dejó notar del interior de la cueva e inmediatamente ocurrió un enorme ser de titánicas proporciones salió de la caverna. Se encontraba dotado de 4 patas rebosantes de fuerza, portadoras de 4 grandes e imponentes garras, pelaje grisáceo, sucio por el polvo y la tierra abundantes en el sitio. Su constitución era sólida, dotado de una gran torso con el mismo pelaje, una gran cola color negro carbón cuyo pelaje rebelde le brindaba un aspecto similar al de las llamas. Toda la parte superior de su cuerpo se cubría por el pelo de la misma forma, serpenteando de forma impredecible hasta su parte frontal donde 3 furiosas cabezas emitían poderosos ladridos mostrando amenazantes sus afilados colmillos. Las 3 tenían aspectos diferentes mas su forma general se mantenía igual, dejando la parte frontal de sus hocicos blanca mientras su contorno se definía por el pelo azabache. Cada uno de los cráneos de la bestia parecía dotado de su propia conciencia, pero aún así los 3 dejaron su rabieta cuando enfocaron sus 6 ojos en el rubio, quien se mantenía inamovible ante la presencia de la criatura, tal era la misma que el centauro a sus espaldas tomó su espada y escudo en caso de algún movimiento inesperado. Cerberus Can Tricéfalo, gran guardián del reino. El enorme Can mantuvo mirada, los orbes carmesí de intensidad similar a la sangre se mantenía en línea fija con los color plata que no titubearon ni por un segundo. Los segundos parecían minutos, los minutos horas, pareciese que el tiempo se volvió lento, dejando a ambas bestias desafiarse con la mirada. Tras 5 minutos de lo mismo, cuando Arsen se encontraba a pasos de atacar, sucedió lo inevitable. La cabeza central terminó con su nariz justo frente al pecho de Naruto. Exhaló profundamente dejando que un extraño vapor saliera de sus fosas nasales e inmediatamente se abalanzó hacia él comenzando a lamerlo. Basta, chico, sí, yo también me alegro de verte, trataba de decir el otrora Uzumaki mientras intentaba liberarse de las incesantes lenguas del cánido quien parecía divertido por la situación. Basta. Gritó con fuerza haciendo que la bestia se detuviese, con calma procedió a levantarse sacudiéndose la tierra, observando su ropa que parecía intacta. Se puso firme con rapidez, dirigiendo una mirada severa al cuadrúpedo. Abajo, con esa palabra el perro tricéfalo se echó inclinándose levemente mientras su lengua sobresalía, mirando emocionado al joven. Rueda, a sus espaldas, el soldado de Ran tenía una enorme gota de sudor recorriéndole la sien mientras observaba al enorme ente rodar sobre su torso unas 3 veces antes de detenerse y volver a rodar para regresar a su posición original. Para esos momentos el soldado se encontraba con una mirada de pura incredulidad, con su boca bien abierta y sus ojos casi salían de sus órbitas. El gran guardián de la ciudad, una de las bestias más temidas por todas las razas desde eras míticas, tan fiero e imponente que aquellos que se atrevían a retarle fueron llamados héroes, cuyos nombres se elevaron a lo más alto, se comportaba como un tierno cachorrito ante su rey quien para estos momentos se encontraba enajenado. ¿Quién es un buen chico? Su incredulidad topó con el límite cuando vio al cerbero echado sobre su espalda, jadeando feliz mientras el bigotudo comandante le rascaba la panza, su cola se agitaba de tal forma que provocaba temblores lo que finalmente le hizo caer cosa que llamó la atención de la mascota y su amo. ¿Pasa algo? Preguntó curioso el ojiplata al tiempo que las 3 cabezas de su curioso animal se dirigían al centauro que se levantó rápidamente. No fue nada, respondió nervioso cosa que extrañó al rubio quien no se daba por enterado de la rabia impresa en la bestia a sus espaldas cuyos ojos resplandecían al tiempo que mostraba sus colmillos y algo de baba caída de su hocico la cual hacía el suelo chapotear al entrar en contacto demostrando con ello cualidades no muy gratas cuando estaba enojado. El hombre joven simplemente alzó los hombros ante la reacción casi aterrorizada de su subordinado. ¿Qué más da? La seriedad abandonada hace un rato volvió y ambos se pusieron en marcha una vez más hacia la entrada al castillo no sin que antes el líder de las fuerzas militares acariciara a su tierno perrito. Nos vemos chico, sigue haciendo tu trabajo y no te preocupes vendré a verte después. El gigantesco Can se puso firme y asintió con sus 3 cabezas antes de volver a esa faceta de rabia pura donde instinto de asesinato brotaba por todo su ser. ¿Nos vamos? Cuestionó el guerrero a su subordinado, quien se encontraba estático ante la presión que ejercía la bestia, sin duda digna del título de guardián de los infiernos.
Después de alejarse un poco, el centauro recobró la totalidad de sus sentidos, opacados por el poder del mítico Kan. Aún no comprendo cómo fue capaz de tomarlo, murmuró a sabiendas que ese no era un demonio normal, solo existían un número limitado en cada era y que su líder fuese el domador de la misma era de por sí impresionante, una de las tantas razones por la cual se le admiraba. No es muy difícil una vez que lo comprendes, en eso radica el problema de quienes lo enfrentan, prácticamente nadie lo ve como algo más allá de una bestia iracunda con deseos asesinos. Para poder comprenderlo tienes que verlo a los ojos, ignora a la bestia y observa su interior, el fiel Kan que espera a alguien digno de seguir. Los ojos del soldado se ampliaron cuando escuchó esa verdad, tenía sentido, esa razón sería por qué solo un pequeño grupo podía acercarse sin ningún tipo de problema al guardián del castillo. Ambos continuaron ya sin interrupción alguna, llegando con unos cuantos pasos a las puertas de la residencia real. La puerta misma era de grandes proporciones a tal grado que pareciese una decena de personas pasarían con facilidad por ella. A los lados de la misma dos guardias se mantenían firmes, armados con peculiares espadas llenas de grabados y detalles extraños en la guardia. Junto con la empuñadura, se encontraban totalmente cubiertos por una armadura al igual que el centauro, totalmente plateada, dejando descubiertas solo las áreas esenciales para el movimiento, que aún así se mantenían cubiertas por cota de malla tan fina que parecía alguna tela sencilla. La armadura que portaban era igual para ambos, totalmente plateada, pulida de tal modo que los rayos del sol centellaban en ella, no tenía relieves más los que se encontraban en los bordes dejando la mayoría lisa. Las únicas partes que poseían una distinción era el área del pecho, donde adoptaba una serie de grabados extraños cuyo fin era simular un ave. En la cintura, portaban un cinturón que formaba parte de la protección, el cual en el centro poseía el grabado de lo que parecía ser un rostro. Por último se encontraba el yelmo, el cual se distinguía por su diseño inusual, pues se era un poco más estilizado que el de una armadura normal, sin contar el hecho de que se encontraba adornado en el área superior, siendo esto gruesas fibras de algún materia el cual se originaba desde este punto y se extendía indefinidamente dando el vago parecido a un látigo de un profundo color carmesí. Sin embargo, lo más destacable de estos guardias eran las grandes alas que salían de sus espaldas, llenas de plumas color blanco puro con un destello dorado. Guardianes exteriores del castillo, salve, Naruto-sama. Los dos guardianes se elevaron unos centímetros al desplegar sus alas solo para caer con una rodilla en el suelo, sus espadas se clavaron levemente en el suelo mientras ambas manos se posaban sobre el mango de la misma y sus cabezas se encontraban inclinadas, dándole total reverencia. Vamos chicos, saben que no deben hacer eso. Entiendo que me tengan estima pero esto es demasiado, comentó exasperado, no tenía idea de quién había empezado esto de llamarlo rey, pero en cuanto lo descubriera le daría un correctivo que no olvidaría con facilidad. En algún lugar del reino, un sitio tapizado de distintos pergaminos que ilustraban mapas de todo tipo, diseñados minuciosamente mostrando ínfimos detalles que demostraban una amplia maestría en ese arte. Un joven de cabellos rojizos estornudó con fuerza, manchando su última gran obra. Se limpió la nariz con rapidez solo para observar su trabajo de varios días totalmente arruinado por su reflejo involuntario. Demonios, tendré que hacerlo todo de nuevo, murmuró el joven enojado, arrugó el papel y lo envió volando a una papelera la cual se encontraba atiborrada de sus fracasos anteriores. No muy lejos de la frontera del país de los ríos, en un pequeño sitio donde una modesta casa de campaña podía notarse, una hermosa mujer rubia vestida en un ajustado y un resfriado. Se preguntó un poco preocupada, tenía un deber muy importante como para enfermarse en estos momentos, debe ser mi imaginación. La joven miró hacia sus manos las cuales sujetaban un sobre que contenía documentos de suma importancia para su líder y aún se encontraba lejos de su destino. Debo darme prisa, estoy muy atrasada, para estos momentos su majestad ya debe haber regresado. Miró por unos instantes el sobre con documentos para después fijar su vista en el horizonte, viendo cómo el sol seguía su imperturbable paso. ¿Entendieron? Cuestionó nuevamente a los guardias. ¿En serio era una molestia no poderles dejar algo en claro a tus propios subordinados? Ay, Naruto-sama, se palmeó la cara, respirando agitadamente mientras su mano recorría su rostro. ¿En serio? ¿Qué tan difícil sería hacer que lo llamen únicamente por su nombre? ¿Saben? Ya me importa un carajo, Sama, Tono, llámenme como les dé la gana. Enojado, el líder de las Fuerzas Armadas continuó caminando pasando por las grandes puertas, y ya levántense maldita sea.
Grito desde el interior pues, efectivamente, los soldados alados seguían postrados sin señal de movimiento. ¡Ay! Fue lo último que escucho de los guardias, qué molestos, no sé por qué actúan así en primer lugar, refunfuñó el joven dragón a nadie en particular, detestaba cuando le hablaban de forma tan formal y ahora todos lo hacían, actúan de esa forma porque, al igual que yo, le tienen una completa e infinita lealtad Naruto-sama, otro refunfuño salió de su boca. Entendía perfectamente lo de lealtad, fue el único requisito que les exigió cuando los recibió pero nunca espero que tuvieran tal nivel, no sería una exageración decir que para ese punto ya era irritante, suspiro no me queda de otra, tendré que aguantarlos, conforme daban sus pasos los pasillos de la construcción se hacían más amplios, cada corredor demostraba un estilo antiguo, el original del castillo antes de su reconstrucción parcial. Se trataban de colores vivos, pilares que sostenían la estructura en diversos puntos. Puertas y amplias escaleras ocasionales las cuales daban paso a demás pasillos o a los cuartos de los empleados junto a varios vitrales que mostraban imágenes de distintas temáticas. El pasillo realmente era extenso, tanto que tardaron varios minutos en divisar un final caracterizado por radiantes luces de distintos colores, el Rijin, impaciente por la larga caminata incrementó la velocidad de su paso. Al final se encontró a sí mismo en una inmensa sala de muros sumamente altos, resplandeciente piso que pareciese hecho de mármol, las paredes se revestían de un elegante color beige y múltiples pilares llenos de decoraciones que ascendían por los mismos en forma de espiral que enmarcaban un sendero que simulaba continuar al pasillo detrás suyo. Elevó su vista al frente, de donde provenía ese hermoso resplandor multicolor encargado de iluminar ese bello lugar. La luz lo cegó un poco antes de poder visualizar por completo el vitral frente suyo, uno muy curioso la verdad ya que este mantenía ilustrado a un dragón en pleno vuelo creado por cristales de múltiples colores, su tamaño mismo abarcaba buena parte del muro donde se encontraba, casi la mitad del mismo. Debajo de este se hallaba el escudo de armas, la insignia del reino, que fue diseñado tras su llegada. Se trataba de un escudo brillante, al parecer hecho de plata pura, sus bordes se adornaban con hermosos y detallados grabados, de tal magnitud que los juegos de sombras daban la impresión de un movimiento fluido y constante. En el centro, de la misma manera que los detalles dorados, una extraña figura tribal, una estrella con rara semejanza a un sol, grabada de la manera más detallada y hermosa posible de tal forma que parecía imposible para la mano humana tal precisión. Sin embargo, esto palidecía en comparación del excelso brillo que emitía el centro de aquel escudo, un destello intenso producido por una piedra preciosa, pulcra como ninguna, llena de impresionantes destellos de múltiples colores, como si hubiese sido sacado de una bella fantasía. Simplemente deslumbrante, el más grande y significativo tributo del pueblo para quien le sacase de la oscuridad salió prontamente de sus pensamientos, desviando su mirada de tan espléndido tributo con tal de enfocarse en algo de aún mayor importancia. Los símbolos del poder de la realeza. Se trataba de otras obras de máximo esplendor, grandes, ostentosas y magníficas, sí, solo así podía definírseles. Hechos de oro, llenos de decorados espléndidos tal como en el escudo, incrustado de rubíes, zafiros y esmeraldas, siendo lo más importante y destacable, la incrustación de un diamante romboidal justamente en el centro de la cabecera el cual se alzaba con orgullo. Demostraban elegancia sin igual al verse forrado de satines, sedas y demás. El salón del trono se veía exactamente igual que antes de su partida, como si hubiese sido congelado en el tiempo en cuestión de instantes. Algunos pasos resonaron en la sala llamando la atención de ambos varones, poco a poco el sonido de los pasos fue aumentando su volumen resonando en las paredes el golpe de tacón con el suelo. Tras unos segundos el centauro armado reaccionó, arrodillándose tal y como lo hizo con su superior en armas, solo que esta vez su mano izquierda logró tocar el suelo mientras la derecha se ubicó en su pecho a la altura del corazón, su cabeza se inclinó completamente fijando su mirada en el suelo. Naruto, por otro lado, se quedó en su lugar sin hacer nada. Sí, ella podría ser la única persona con poder superior a suyo dentro del reino, sin embargo, él nunca fue alguien de formalidades como ya había recalcado antes. Ni que fueran formales con él ni el ser formal con nadie, lo único que hizo fue sonreír al tiempo que los pasos llegaban a su punto culmine y a través de los pasillos laterales al gran salón una mujer hacía acto de presencia. Se trataba de una bella y joven mujer con el pelo negro cuya longitud le hacía llegar a la base del cuello mientras dos mechones se encargaban de enmarcar su rostro de facciones delicadas únicamente adornado por un lápiz labial de color carmesí. Ojos color marrón y piel nívea carente de algún maquillaje o cualquier imperfección, la cual resaltaba con los rayos multicolores que ofrecía el vitral.
Vestía una túnica de color púrpura y debajo de la misma un vestido color vino con mangas rosas. Las prendas a simple vista marcaban calidad y gran rareza, pues estaba hecha de las más finas sedas que se pudiesen encontrar. En su cuello llevaba un collar de oro con un fragmento pentagonal donde se encontraba incrustado un pequeño rubí. Por último, portaba sandalias negras con un tacón bajo las cuales hacían juego con sus ropas. El Rijín se maravilló por tan delicada belleza, recordando momentos ahora distantes de cuando la conoció, así pues le dedicó una radiante sonrisa y una cálida expresión en su rostro, acto que contrastó totalmente al de su compañero, quien demostró total prudencia. «Salve, Hosama». «Es Ramu-sama», gritó a todo pulmón sin moverse un apéndice de su posición inicial, salvándoles discretas gotas de sudor a los oyentes ante la extrema formalidad del ser mítico Esramu, reina de Neorran. Una risita se escuchó por el salón, tal era la armoniosidad y la delicadeza del sonido que pareciese los pajarillos trataban de cantar al unísono con el único objetivo de alcanzarla, fallando miserablemente. «Levántese por favor, Arsen-san, sabe que estos protocolos no son de mi agrado». El guardián levantó su mirada lentamente encontrándose con la figura de su majestad, la cual se encontraba frente a él. La luz de la habitación entraba de tal forma que daba contra la espalda de la gobernante, lo cual sumado a la hermosa voz y preciosa vestimenta dio la ilusión, por breves instantes, de que se encontraba verdaderamente en presencia de una deidad. Logró observar mejor a su reina, sus ojos se deleitaban ante la maravillosa vista de dicha mujer, su sonrisa era sencillamente cautivadora y su porte magnífico, su risa que parecía una bella armonía tocada por los más finos instrumentos, la cual hipnotizaba sus sentidos de forma que nunca creyó posible. Simplemente era perfecta, una obra que pareciese bajo de los mismos cielos con el fin de deleitar a quien la viese. El centauro perdió toda habla, maravillado de esa escena que no parecía humana. «¿Está bien?», cuestionó algo preocupada la reina, pasando su mano repetidas veces frente al guardián, quien se había perdido en su propio mundo. «Déjame intentarlo». El joven rubio se acercó a su subordinado, se posicionó justo frente suyo, lo tomó de los hombros, lo agitó y gritó: «Arsen, despierta. Nos atacan, enemigos por la retaguardia, desplieguen tropas generales». La mujer de palo azabache no entendió el propósito de esta acción en un principio, pero tras unos segundos su súbdito reaccionó de una singular forma: «Inicien la contraofensiva, lleven a todos los civiles a las zonas de refugio. Que todos los soldados se preparen para el plan de contingencia 1». Se levantó de forma repentina y dio media vuelta trotando, sus manos se dirigieron a sus armas desenvainando su espada al tiempo que mantenía su escudo en alto. «Prepárense a caer». Declaró fuertemente preparado para la batalla. Se quedó en la misma pose un rato, con su espada elevada, listo para el enfrentamiento. Sin embargo, regresó a la realidad cuando oyó un par de risitas a sus espaldas. Parpadeó un par de veces hasta que se dio cuenta de sus acciones. Ninguno de los dos, Naruto y Esramu, había visto en su vida la tonalidad de rojo que adquirió su rostro. Después de recuperarse y de dejar de prestarle atención a las risas provenientes de sus superiores, aclaró su garganta para comenzar a hablar, tratando de desviar la atención de su reciente reacción. «Hosama, Naruto-sama, así como desearía quedarme más tiempo, es mi deber retirarme». Ambos monarcas arquearon sus cejas ante las palabras. El centauro rubio era parte de las fuerzas centrales de la ciudad, así que su deber permanecía en los límites del castillo. Al notar la mirada compartida y dudosa de sus líderes, se decidió a explicarles brevemente: «Como ya he informado con anterioridad, las tropas de exploración salieron hace menos de una hora. Varios de sus integrantes son nuevos dentro de la división, sería una total irresponsabilidad de mi parte dejar que vayan solos cuando puedo ofrecerles mi experiencia y conocimientos, por lo tanto me reuniré con ellos. Si me permiten». El caballero no dijo más, con una previa reverencia simplemente se dio la vuelta y comenzó a trotar. Su mano derecha, portadora de su espada, se elevó por sobre su cabeza mientras pasaba por los amplios pasillos del palacio con rumbo a la salida. «Larga vida al rey y a la reina». Fue su grito, que retumbó por todas las paredes del edificio real al tiempo que salía del mismo. Detrás suyo, los imponentes guardias asentían, levantando sus espadas. «Larga vida a Ran», respondieron los seres angelinos con estruendosa voz. De nuevo, dentro de la sala del trono, se podía observar al joven rubio apretar los dientes mientras una vena pulsaba en su frente debido a la testarudez de sus subordinados. Por su parte, la reina solo se mantenía con una mano cerca de su boca al tiempo que emitía una pequeña risa, claro, sin contar como una gota de sudor recorría su sien. «Arsen-san siempre es tan enérgico», murmuró con una sonrisa. Ella era la monarca legítima del reino, no había forma en que no conociera a su
sus súbditos y una que otra de sus, digámosles, peculiares mañas. Pasaron unos segundos, hasta que el joven rubio pudo calmarse e inmediatamente volvió su vista hacia la mujer pelinegra, quien le dirigía una cálida y sincera sonrisa, por lo cual decidió retomar la razón principal de estar en el palacio. Estoy de regreso, mi reina, fue lo que dijo, con un tono un tanto burlesco, al tiempo que se inclinaba levemente en señal de reverencia. Solamente escucho unos pasos y, antes de volver a su posición inicial, la hermosa pelinegra tomó las mejillas levantando así su rostro, permitiendo que ambos se miraran directamente. No hubo ninguna palabra después, ambos simplemente contemplaban los ojos del otro. Ella siempre se encantaba de ver aquel brillante zafiro que le dio nueva vida a su reino mientras él se perdía en aquellos magníficos diamantes negros. Los segundos para ambos parecieron horas, perdidos en la mirada del otro y antes de darse cuenta ambos habían unido sus labios fue lento, ambos se dedicaron a explorar la boca del otro, sus lenguas se unieron en un dulce y suave baile. Los segundos parecieron horas, el aire comenzó a hacerles falta por lo que terminaron su unión, sin embargo, la reina juntó su frente con la del rubio quien imitó dicho acto, estoy contenta de que hayas regresado, mi rey, murmuró, sacando una sonrisa del joven. Se quedaron en la misma posición durante un tiempo, simplemente disfrutando del contacto que el otro le proveía. No sabían exactamente cuánto tiempo pasó, sin embargo, el comandante general tuvo que interrumpir el dulce momento, sé que posiblemente no le gustará esto mi reina, pero será mejor alejarnos, alguien podría vernos, con un pequeño gruñido la monarca se apartó. Los dos trataban de ser discretos en su relación. Si bien no era mucho secreto el hecho de que ambos eran más que simples amigos, no podían darse el lujo de actuar como una pareja en toda la regla, su estatus como monarca los ponía en una situación algo difícil, pues se necesitaban una serie de protocolos demasiado sofocantes, eso sin incluir el pequeño asunto del que su comandante la había hablado, ciertamente no iba a ser fácil. Lo mejor era dejar todo eso a un lado hasta que Neoran se diera su lugar en el mundo, ese sería el día en el que el trono a su lado sea ocupado por su legítimo dueño. Creo que tenemos asuntos que tratar mi querida reina, la voz del joven llamó su atención, apartando esos estresantes pensamientos de su cabeza, ¿cierto? Dime. Con tranquilidad, la monarca caminó hasta llegar a su trono. Se reclinó suavemente para un mayor conforte. ¿Encontraste lo que buscabas, Naru-kun? Preguntó un tanto curiosa solo para recibir un suspiro de decepción. Me temo que no, señora Chan, toda la información me llevó a un callejón sin salida, afirmó con pesadez, no sería la primera vez que algo así le ocurría y en cada ocasión era más frustrante, se supone que debe encontrarlas todas y aún le faltaban muchas por recoger, ¿cuántas? Ni él mismo lo sabía, solo sabía que debía hacerlo con tal de remediar los errores de eras pasadas. Esas cosas no podían permanecer más en cualquiera de los planos, seguirían llevando caos, desgracia y desastre a quien pusiera sus manos sobre ellas. Bueno, al menos no fue una pérdida de tiempo, respondió con una sonrisa, cosa que no pasó por alto la reina. ¿Te refieres a tus inesperadas acompañantes, no es cierto? El rubio no pudo evitar levantar una ceja ante las palabras de la pelinegra. Al ver su rostro, la monarca respondió a su inexistente pregunta, el sistema de comunicación es totalmente funcional ahora, la actividad de las murallas es informada de forma inmediata, más cuando se da la orden 001, la expresión del joven desapareció al oír esas palabras para ser sustituida por una pequeña sonrisa, una Nukenin de Kirigakure no Sato, aldea oculta en la niebla, miembro de los Shinobi Gatana y la que posiblemente sea la última del linaje del clan Yuki, dos grandes adiciones a la fuerza militar, si es que desean unirse claro está, fue la respuesta del comandante. Si sus planes no fallaban la Momochi se uniría con facilidad, una combatiente de su nivel no podría permanecer mucho tiempo como una civil, simplemente no era posible. Aku en cambio, tal vez declinaría la oferta, bueno él nunca obligaría a alguien tan puro a unirse a su fuerza militar, seguramente podría encontrarle un buen lugar en el hospital o en el escuadrón médico, serían una gran adición a nuestras fuerzas, pero también es un movimiento apresurado, si Yondaime Mizukage se entera de esto, podríamos tener problemas con una de las grandes naciones shinobi. La reina sabía que esto era un juego arriesgado, los planes para su reino ya se habían puesto en marcha y resultaría poco beneficioso el verse en un conflicto directo con Kirigakure, aun cuando estaba en su conocimiento que la victoria estaba asegurada.
Kiri se encontraba debilitado por la guerra civil, el daimyo posiblemente se encontraba muerto o era muy cobarde como para no hacer algo, mientras que en su reino la mayoría de sus hombres superaba con creces el poder de un ninja promedio. Ah, sí, el Mifukage, si te soy sincero, creo que ha sido alguien de sobra en este mundo, quizás por mucho tiempo. El rostro del rubio tomó un aire sombrío, sus ojos se estrecharon al recordar al genocida que lideraba bondadosamente su nación. ¿Ha llegado el momento, Naru? Preguntó la pelinegra al contemplar los ojos de su querido amante, veía en ellos la decisión, una decisión que a ella le parecía arriesgada. Sí, ha llegado el tiempo de que Yagura y yo ajustemos cuentas pendientes. Con discreción dirigió sus ojos a su brazo derecho donde un tenue resplandor era visible por debajo de la manga de su chaqueta. Su vieja amiga tenía hambre de batalla, y acabas de llegar, exclamó con desgano Esramu, lo suficientemente fuerte como para que Naruto la oyera y cambiara su fría expresión por una más alegre. No te preocupes, no planeo irme ahora mismo. Con tranquilidad se acercó al trono y tomó suavemente la barbilla de la reina, lo suficiente para elevarla y darle un beso, el cual aceptó gustosa. Esperaré a que mi pequeña llegue y me dé su reporte, entonces veré qué es lo mejor, dijo antes de acercarse a ella y unir nuevamente sus labios, pero esta vez de una forma más brusca, más apasionada. Sin cuidado introdujo su lengua, moviéndose de manera rápida y precisa, acercando su cuerpo cada vez más al de la pelinegra. Se mantuvieron así hasta que la falta de aire los obligó a separarse, ambos jadeaban levemente más. Esto no impidió que reiniciaran su acto con incluso mayor intensidad. Terminaron separando sus labios, ambos saborearon el sentimiento tratando de extraer hasta la más pequeña gota del mismo. El comandante no perdió tiempo y besó el cuello de la reina, de su reina, atacando cada punto sensible, deseando llegar a más. Oh, cómo había extrañado esto. Ya no era aquel chiquillo que saltaba de dama en dama por mero y llano placer, sin embargo su cuerpo aún quería, le exigía, el delicioso éxtasis del placer carnal. No sabía si amar o odiar su condición, esas trampas que le fueron concedidas con su cuerpo con tal de engendrar su descendencia. Al menos ya se encontraba en su hogar, donde podía vaciar tal deseo, tal lujuria, en la privacidad del castillo, con su querida reina y quien deseara unírseles. Sí, aún debía visitar a algunas de ellas, esto tal vez deba esperar un poco más. Hosama, aún tengo algunos asuntos que atender, le susurró con aire seductor a su oído tras lamer levemente su clavícula, generando un gemido tanto de placer como de decepción de la monarca. No se preocupe, podemos ponernos al corriente en el proceso, ya habrá suficiente tiempo una vez que hayamos terminado. La expresión de la mujer volvió a iluminarse al escuchar la declaración de su pareja. Sin más, la reina tomó de la mano al rubio llegando que una delgada sonrisa se borrarase sus labios, tratando de acelerar todo este proceso cuanto antes terminaran todo mejor. El día había avanzado, el sol se encontraba en la parte final de su travesía, dejando así que muchas personas comenzaran a cerrar sus negocios, mientras muchos otros apenas iniciaban con su jornada laboral. En medio del nuevo bullicio, generado por los centros nocturnos, bares y demás sitios nocturnos, se encontraban la pelinegra Kunoichi y el peliblanco capitán. Se habían estado moviendo aleatoriamente por la ciudad. El hombre, Steiner como se había presentado, las guió tanto a ella como a Aku por las enormes calles del reino, mostrándoles todo tipo de cosas imaginables. Tanto la Momochi como su hija adoptiva se enteraron de las peculiaridades del lugar, sus habitantes especialmente. Le resultaba algo difícil de creer, por todas las naciones elementales se decía que esta tierra, o mejor dicho todo Kawan no Kuni, era decadente después de sus terribles pérdidas durante la última gran guerra shinobi, donde incluso su aldea escondida pereció, dejando en términos muy poco convenientes al daimyo. Se les negó el comercio e incluso varios países no aceptaban misiones que se dirigían desde ese punto. Aún con el apoyo de la aldea Takumi, la villa ancestral de los artesanos, el país no prosperaría. El poco comercio que se daba con la región causó que posteriormente la aldea de los artesanos decayera debido a que, por la misma depresión económica, el precio de sus armas fue en aumento, lo que provocó que las villas ocultas optaran por abastecerse de los herreros de Tetsunokuni, país del hierro. Se supone que para este punto toda la región debería ser un simple cascarón, un lugar donde las organizaciones criminales y los ninja renegados usan como base, un lugar a la espera de ser tomado y absorbido por una de las grandes potencias en el más pequeño de los conflictos. Y sin embargo, con todo esto en la mente general, allí se encontraban, en el sitio más sorprendente que jamás hubiese visto.
Un lugar donde todo tipo de criaturas convivían en paz y armonía aún con la hostilidad reinante en el resto del mundo, en un lugar que era totalmente autosustentable, donde existía una alta calidad de vida y su fuerza militar podría superar con creces la de una nación entera. El reino albergaba bibliotecas de vastedad sorprendente, todo tipo de comercio, sitios de entretenimiento, cultura e incluso una especie de policía interna como en algunas aldeas externas. Al parecer era una rama subyacente del ejército denominada la Guarda, encargados del orden y la seguridad. Se les informó que esto no era el reino en su totalidad. Se le podría llamar una ciudadela, pues si bien aquí residían el poder real y la población principal, la influencia que ejercían estaba expandida por todo Kawan no Kuni, incluso varios territorios aún se seguían anexando conforme corría el tiempo. Estaba segura que al paso que esto avanzaba no tardaría mucho en consumir por completo la nación. Crear algo así, por debajo de la mirada de las grandes naciones, era irreal en más de un sentido. El simple hecho de que el rey forjara tales cosas entre las sombras, aprovechando la histeria general que reinaba las naciones shinobi desde el cataclismo de hace 9 años, era digno de elogio y admiración. Todo se desarrolló de manera que nunca creyó posible. Después de un par de horas a su llegada, el grupo de 4 integrantes se detuvo ante la presencia de un halcón mensajero. Tras un par de preguntas y respuestas vagas de parte de sus guías, estos les llevaron a una muy bonita casa de estilo tradicional, 2 pisos, 3 habitaciones, baño y todo lo demás. Para finalizar, se les dio una gran cantidad de dinero, lo suficiente como para abastecerse por lo menos unos 2 meses. Ese era el verdadero significado de la Orden 001, una especie de bienvenida por parte de la realeza. Con este acto se esperaba que los nuevos habitantes pudieran adaptarse a su nueva vida con facilidad, ya posteriormente tendrían que retribuir esto con su propio trabajo e impuestos de menor grado. Desde ese momento Mira se ofreció a mostrarles su nuevo hogar, entregado a ellas por petición directa de Naruto, pues normalmente lo que se les entregaba era un departamento o una casa más pequeña. A petición de Steiner, solo Mirahane y Aku se quedaron en la casa. Al parecer se trataba de algo relacionado con el mensaje que recibieron, los asuntos que seguían le correspondía tratarlos únicamente ella y al capitán. Estos hechos les llevaron a la situación actual. En esos momentos ambos se dirigían a un área un tanto más rústica que las demás, llena de edificios que exudaban vapor de distintas chimeneas junto a un potente olor a carbón. «Respóndeme de una maldita vez, ¿a dónde vamos?», preguntó una muy impaciente Momoko a su guía, quien ya en varias ocasiones se negó a darle una respuesta. «Solo te lo diré solo una vez más, cierra la boca y espera a que lleguemos», sentenció el albo, quien ya se encontraba de nervios ante la insistencia de la kunoichi. Hubiera renunciado hace media hora cuando comenzaron, pero era una orden directa del jefe, posiblemente el único hombre capaz de mantenerlo a raya sin dificultad. Discretamente se tocó el pecho con una ligera mueca de dolor. Habían pasado ya algunos años desde ese día, pero la marca en su pecho seguiría siendo un recordatorio agridulce, el día en que cayó y en el que encontró su lugar en el mundo. Agitó su cabeza para sacar ese pensamiento de su mente. No era ni el tiempo ni el lugar de ponerse a rememorar el pasado. Continuaron con su recorrido durante unos minutos más, obviamente irritados ante la poca satisfacción del viaje. Fueron momentos tensos e incómodos los que experimentaban, ya que ningún otro tipo de charla se dio entre los dos. Tras lo que pareció una eternidad para la Momochi, el capitán de gran estructura se detuvo antes de dar media vuelta y hablar. «Listo, al fin llegamos, feliz», comentó el hombre haciéndose a un lado para dejar observar a la kunoichi su destino. Se trataba de una edificación similar a la demás, una construcción de muros gruesos y altos color ladrillo, pequeñas ventanas ubicadas unos cuantos centímetros debajo del techo con vidrios de tonos camarillescos. Estas mismas se encontraban abiertas y dejaban entrever algunas chispas que volaban junto al sonido claro de metal chocando. No se necesitaba ser un genio para saber de qué se trataba, solo ver las chimeneas, los edificios sin decoración o el denso humo que emanaba de las múltiples chimeneas. Esto era un taller, una herrería. Por lo que podía ver, todos los edificios circundantes se usaban con el mismo fin. Lo único que diferenciaba a este de los demás era su tamaño, ya que fácilmente eclipsaba al resto en cualquier proporción. La mujer arqueó una de sus delicadas cejas, porque de entre todos los lugares que podría haber en todo Ran la traerían con un herrero. Ella ya poseía una arma, y no una cualquiera, sino una de las 7 hojas forjadas hace más de un siglo durante la época Sengoku y el auge de los clanes ninja, las cuales se decía eran las más grandes obras creadas por el legendario Masamune Ozaki. ¿Que podría comparársele?
Antes de poder decir algo, literalmente fue arrastrada dentro del lugar por el capitán. Vamos, deprisa, el tiempo pasa y no nos hacemos más jóvenes, continuó el hombre empujando a la kunoichi. Una vez que entraron al lugar, la Momochi no dudó en posar sus manos en la empuñadura de su zambato. Nadie, absolutamente nadie la tocaba de esa manera y salía impune. Sin embargo, cualquier reacción hostil fue frenada cuando notó a un joven frente a ella. Llevaba un par de gruesas botas color marrón, llevaba un extraño traje de cuerpo completo el cual abarcaba desde la parte superior de sus botas hasta su cuello, quizás incómodo por la cantidad de calor que irradiaba el lugar. Encima del mismo un delantal azul cubierto de irregulares cantidades de hollín y suciedad. En sus manos podían apreciarse guantes marrones de textura similar a las de sus botas, igualmente llenos de suciedad. En su mano derecha sostenía unas pinzas de gran longitud cuya punta se encontraba al rojo vivo, mientras que su mano izquierda fue directo a su rostro levantando un par de gafas de cristales naranjas, dejando expuestos un par de ojos azules. El joven tenía facciones fuertes, cabello rubio claro largo el cual caía de forma fluida hacia su espalda con dos mechones enmarcando su rostro, pero, lo que verdaderamente atraía su atención, eran las orejas puntiagudas que en más de una ocasión notó durante su recorrido a nivel elfo. Maestro herrero, primera clase, Yamazaki Taich, es un honor y una rareza su visita, fue lo primero en decirle el joven, quien se inclinó levemente. Al volver a erguirse dirigió su mirada a la bella pelinegra, quien notó como los ojos del herrero vagaron directamente a su zambato, prácticamente analizando cada centímetro de la misma. Tanto como nos es extraña su visita, lo es más aún verlo acompañado, mencionó al notar a la desconocida y poco común fémina. Permítame presentarme, señorita, mi nombre es Angirel, soy uno de los maestros herreros de este taller y, al parecer, su guía el día de hoy. El hombre se inclinó un poco y extendió su mano con fin de saludar a su visitante, gesto que no tardó en ser correspondido. Mi nombre es Momoko, fue la seca respuesta de la mujer, la cual no pasar por alto el leve gesto que apareció en el rostro del joven. Muy bien, supongo que no vinieron precisamente a hablar, así que, si fuesen tan amables de seguirme, estoy seguro que tras un recorrido encontrarán lo que desean. Sin que ninguno de ellos dijera algo, más que un simple movimiento de cabeza por parte del miembro de la fuerza militar, el trío comenzó a moverse a través de la herrería, que francamente era más grande de lo que aparentaba. Todas las paredes del lugar se encontraban atestadas de distintos instrumentos bélicos, repisas llenas de dagas. En las paredes grandes y poderosos escudos resplandecían con las múltiples chispas que los herreros en formación producían al moldear el metal. Algunos de ellos detuvieron su labor, dirigiendo un par de miradas ya sea entre ellos o a su inesperada invitada, mejor dicho, a su masiva espada, la cual ganaba algunas expresiones dudosas. ¿Me es posible ver algunas dudas en su rostro, señorita? Por si se lo pregunta, este establecimiento fue la primera herrería en ser fundada dentro de la denominada Neoran con la ayuda directa del comandante general, por lo tanto, somos los herreros oficiales de la milicia. Comenzó el guía con un breve discurso con el cual llamó la atención de la kunoichi, que se encontraba observando los distintos puestos de trabajo. Se sorprendió un poco al ver mujeres trabajando en el proceso metalúrgico, pues no muchas se interesaban en ese arte. Además, por lo que sabía, los maestros en este arte siempre eran adiestrados desde una temprana edad, y al ser una actividad común para los samuráis, estos solían pasarla al primogénito varón de cada familia, dejando a muy pocas mujeres aprenderlo. Al parecer, en este lugar no existía dicha distinción, siendo tan numerosas las mujeres como los hombres. Incluso podía notar cómo varias de ellas le daban instrucciones a los más jóvenes, algo un tanto extraño de ver para alguien como ella. Cada obra realizada aquí es de la más alta calidad, forjada por los maestros enanos, los más grandes mineros y herreros que existen. Este último comentario atrajo la atención de la pelinegra, que era un enano. Sí, gente de corta estatura, pero este hombre se refería a ello casi como si fuesen una especie. ¿Acaso eran de aquellos surgidos durante el cataclismo? Siendo no Kenin pudo ver mejor el mundo después de estos 9 años, siendo menos cerrada que los civiles y las aldeas ninjas a los drásticos cambios ocurridos, fue capaz de ver cosas que no creyó posibles, seres que parecían salidos de cuentos de hadas, y las últimas horas le confirmaron que este reino estaba plagado de ellos. En definitiva, adaptarse no sería sencillo. Por otra parte, también se encontraba la declaración sobre estos mismos seres, los mejores herreros. Sabía muy bien que existían diversos clanes expertos en la forja de armas, sin incluir claro a los miembros de la aldea de los artesanos y los maestros samurái de Tetsunokuni, pero darse a sí mismos el título de los más grandes, que para empezar sonaba como un chiste. Bueno, era algo difícil de creer, incluso sonaba como pretensión.
No, ni de cerca señorita, ellos se han ganado ese título ante las demás razas desde su aparición en este mundo. La mujer se quedó perpleja, ya en más de una ocasión ocurría lo mismo, comenzaba a preguntarse si estos tipos, lectura de mentes. No, ninguno de los presentes domina esa habilidad, solo hacemos nuestras deducciones por sus expresiones y la lógica, señorita. Para ese punto la kunoichi tenía una enorme gota de sudor recorriendo su sien mientras una expresión desesperada se encontraba en su rostro, incrementada por el hecho de que su guía no sabía decir otra cosa que no fuera señorita, la ponía de nervios. Por cierto, allí está otra vez, esa palabra simplemente no le gustaba, cosa que no era de extrañar teniendo en cuenta que prácticamente creció y fue criada como varón. Como herrero de primera clase no pude evitar fijarme en esa peculiar espada suya. Ustedes le llaman zambato si no mal recuerdo y, a juzgar por su aspecto, me atrevería a decir que esa es la tan famosa Kubikirich, la espada del decapitador, ¿o me equivoco, Momochi Zabuza? Por unos instantes, el pequeño grupo se quedó en un silencio un tanto incómodo. La forma sagaz en la que el maestro herrero posaba sus ojos en la kunoichi, la cual en esos momentos se encontraba un poco extrañada ante la naturalidad de esas palabras. Se vio tentada a realizar algún movimiento más, fue detenida por el capitán Peliblanco, quien solo negaba con la cabeza ante este acto. El herrero solo bufó divertido. No te preocupes niña, a mi edad pequeñeces como esta ya no logran sorprenderme. Hombre o mujer, no importa mucho lo que realmente seas. Bien, eso fue raro, el tipo que la trataba como un caballero de repente se proyectó a sí mismo como un anciano. Esperen, él digo a mi edad, ¿exactamente cuántos años tienes? Suenas como un viejo, fue la declaración de la espadachín, la cual, en vez de crear alguna incomodidad únicamente generó una risa de su oyente, incluso una ligera sonrisa en el rostro del capitán a su lado. Posiblemente esto te vuelva a molestar, niña, pero por si no lo sabes, la esperanza de vida de muchos dentro del reino deja en ridículo a la del humano promedio, declaró abiertamente sembrando nuevamente la duda en la pelinegra. Las últimas horas fueron demasiado ilustrativas y rompieron muchos de los esquemas que no solo ella sino toda la humanidad habían adoptado desde hacía años. Ahora entendía el error que se había cometido, un error que les costaría caro a las grandes naciones. Para empezar tengo que explicarte sobre mi ascendencia, tan inusual para ustedes en conjunto como lo será la de aquellos que irás conociendo. Yo pertenezco a una raza que en algún punto convivió con la humana, de forma muy cercana debo agregar, durante una era oscura, explico, y mientras lo hacía señalaba a algunos de los herreros que se mantenían enajenado con su trabajo. Sin embargo, las características comunes eran fáciles de reconocer. Altura, tipo de cabello y especialmente esas orejas puntiagudas. Al fin sabía el porqué de ellas. Se nos fue dado el nombre de elfos y fuimos reconocidos como una de las más grandes razas que hayan puesto un pie sobre este mundo. Siguió firme con su relato el nombrado Angirel, tal como si de una cátedra se tratase, la cual la Momochi, quien en un principio fue escéptica, ahora no podía dejar de oír. Esperanza de vida, fuerza, habilidad, intelecto, sociedad, cultura, todas nuestras características se ensalzaban ampliamente sobre la mayoría de las razas. Éramos parte de la cúspide de las civilizaciones que paralelamente a la nuestra, crecían y evolucionaban. Momoko lo notó, como su aire se tornó un tanto melancólico al tiempo que seguía con la explicación. Pero eso fue en el pasado, nuestro esplendor abandonó este mundo y ahora, los que volvimos aquí de alguna forma u otra, hemos tratado de convivir con los humanos que nos rechazaron ante su temor a lo desconocen, a lo que han llegado a olvidar. Tratamos de un lugar donde reunirnos y prosperar, pero, como debes saber, nada ha sido sencillo durante la última década. Viajamos, fuimos echados, huimos, llegó un momento donde nuestro grupo creyó que todo estaba perdido. El elfo sacudió su cabeza, tratando de alejar las sombras de un pasado que se supone ya había dejado atrás, un pasado que ya no importaba. Lo siento por todo eso, una vez que comienzo a pensar suelto todo lo que tengo en mi cabeza, fue su disculpa al tiempo que agitaba su brillante cabellera y trataba de reír con tal de aminorar la tensión, todo en vano a los ojos de la kunoichi, quien al fin pudo darse cuenta de lo que ella y el mundo en general evitó por casi una década, seres tan iguales a ellos que ahora resultaba ilógica la versión que el mundo tenía hacia ellos. Con solo ver esos instantes de debilidad se sintió tan identificada. Ese sentimiento era idéntico al que sintió por cada día de los últimos años, la nostalgia y tristeza, la impotencia de no poder hacer nada para cambiar tu situación. En fin, ¿cuál era tu pregunta? De repente comenzó a rascarse la barbilla, después la cabeza, al tiempo que extrañamente algunos signos de interrogación salían de su nuca, sacándole una enorme gota de sudor a la mujer y haciendo que el ceño del peliblanco se frunciera al tiempo que apretaba los dientes. ¿Por qué demonios tiene que tragarse todo esto?
Él tenía un encargo que hacer. El jefe posiblemente tendría su cabeza si no lo completaba a tiempo. Te pregunté cuál era exactamente tu edad, aunque creo que ya no es de mucha importancia, fue su respuesta, bajando ligeramente la voz con su última afirmación. Después de todo y al parecer, por más longevo que este ser fuese no pareciera que su personalidad cambiase. Un simple hombre estoico pero juguetón. El hombre solo sonrió un poco abriendo los ojos de golpe para voltearse a ver a su acompañante. Ya lo recordé. Dijo con una expresión brillante, verás, cuando uno vive tanto normalmente deja de contar, o al menos yo lo hice. Es aburrido cuando pasas de los 60 sin nada relevante en tu vida, ¿sabes? ¿Qué más da? Para responder a tu pregunta, yo diría que sería un aproximado de. Sus palabras se detuvieron y la pelinegra notó como sus pupilas se estrechaban, su porte cambió por completo volviéndose más rígido, sus músculos se tensaron y su expresión cambió a una sombría. Vámonos, fue lo único que escuchó la kunoichi al ser tomada bruscamente por el brazo, vio como el peliblanco prácticamente la arrastraba por un momento mientras duraba su sorpresa inicial hacia un extraño cancel grueso de madera que dibujaba un amplio arco en el lugar. Alcanzó a notar fugazmente una rara inscripción por encima del mismo, mas su rápida recompostura al poder librarse del firme agarre no le permitió examinar mejor su entorno. ¿Qué crees que estás haciendo? Gritó fúrica ante tal atrevimiento. Su mano llegó rápidamente a su arma, mas nuevamente fue detenida ante la extraña sensación que comenzó a sentir a sus espaldas. Anguirel se encontraba estoico, más sombrío, con una tétrica aura envolviéndolo lentamente. Lo mismo debería preguntarle Yamazaki. Usted no puede recorrer los pasillos de este ilustre taller sin mi guía, menos pasar por esa puerta sin autorización. No tengo tiempo para esto, Anguirel, no voy a seguir siendo paciente, fueron las palabras del hombre, quien tenía en su rostro una expresión fiera. Soporte esto porque era la primera vez que la chica estaba aquí y se me pidió guiarla, pero esto es ridículo, fue lo último que dijo antes de seguir caminando hacia aquella enorme puerta, arrastrando a la anonadada mujer con él. Insisto, Yamazaki Taichi, no debería entrar allí, usted no puede entrar allí. La presión creció con fuerza, no era instinto asesino, de eso estaba segura. Ella misma había entrenado para ser capaz de emitir y resistir enormes cantidades del mismo, pero esto se sentía escalofriante en más de una manera, como si la sensación no solo se pegara a la piel, sino que este se originaba desde el interior de su cuerpo. Un vacío con cada paso que daba, pareciese que el ruido dentro del gran taller disminuyera. Momoko pudo sentir como las hábiles manos de los herreros dejaban de lado su arduo trabajo, llevando sus miradas al capitán, quien aun a sabiendas de lo que podría desatar ni siquiera se dignó prestarles la más mínima atención. El elfo, por otro lado, estaba un poco nervioso. Este hombre podría ser una de las altas autoridades en el reino, pero dentro de ese taller no tenía poder alguno. Todo lo que pasara allí era jurisdicción únicamente del rey, la reina y él, nada más. Si este montón de músculos seguía así, y yo que creí que este sería un agradable recorrido, se dijo a sí mismo antes de suspirar y retirar tranquilamente sus guantes al tiempo que con rapidez se interponía entre el misterioso pórtico y el oficial. ¿No me escuchaste? Quítate de en medio, este asunto no te concierne, gruñó el albo esperando a que el elfo se apartara de su camino. Más grande fue su sorpresa al notar cómo este finalmente se deshizo de su protección, desnudando sus manos que se habían convertido en puños. Todo lo que aquí ocurra me concierne, no importa que sea uno de los capitanes, usted no tiene poder ninguno en este lugar. Fueron esas palabras las que precedieron a sus acciones cuando en sus manos dos enormes espadas fueron materializadas, grandes de hojas curvas y empuñaduras de metal. El enorme par de cimitarras fueron blandidas por el elfo, quien estrechó su mirada desafiante. ¿Con que así están las cosas? Esto podría tomarse como una sublevación y lo sabes, pero da igual, te demostraré por qué se me dio mi rango y después terminaré mi misión. Un extraño sonido estático comenzó a hacerse presente en el lugar. El gran hombre albo levantó levemente su brazo, dejando que su mano quedase frente a su rostro, sus dedos se contrajeron imitando una garra. Inmediatamente un poderoso estruendo, en la palma de su mano se comenzó a concentrar una insana cantidad de energía, la cual se comenzaba a convertir en rayos que se mantenían en un extraño control, rodeando sus dedos acentuando su apariencia. Tal fue la intensidad del que podría ser denominado como un fenómeno natural que los presentes más cercanos tuvieron que cerrar sus ojos y tapar sus odios con tal de no ser paralizados ante tal relámpago. Cuando Momoko pudo al fin sentirse libre de reincorporarse, tenía frente a ella el preludio de la batalla. Ese tipo, idiota. ¿Acaso quiere matarnos a todos? Fue lo único que cruzó por su mente. Sus ojos viajaron de un lugar a otro observando solo una cosa.
Metal, grandes cantidades de metal, en las paredes, en los techos, en las manos de los herreros, en su propia espalda. Esto estaba muy mal, debo admitirlo. Yamazaki-san, es alguien con un alma llena de juventud y fiereza, qué admirable e ímpetu espíritu es aquel que ha forjado, lástima que se vea opacado por su clara falta de cerebro, parló el elfo, quien se mantenía extrañamente tranquilo, como si el hecho de que en sus manos portara el equivalente a un par de pararrayos en medio de una tormenta eléctrica no fuese nada en especial. Estoico frente al ofendido hombre quien se preparaba para atacar. La tensión estaba en su punto máximo, no hubo ningún movimiento, todo se había paralizado a excepción de las miradas que ambos, humano y elfo, se dirigían de manera desafiante. Ninguno hizo algún movimiento esperando la más mínima apertura de su rival, el más pequeño movimiento de cualquiera de ellos sería el catalizador del inminente choque. Allí está, fue el fugaz pensamiento